¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Reciban saludos por parte de su servidor, de su hermano y amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo con todos ustedes un estudio muy importante, un estudio que espero sea de bendición y que sea de gran edificación para todos y cada uno de nosotros. Y en el estudio de hoy vamos a llevar a cabo el tema que va a llevar por título Los pasos bíblicos para llegar al cielo. Este es el tema en el cual, hermanos, vamos a estar meditando hoy en este día. Los pasos bíblicos para llegar al cielo. Y es que, hermanos, una de las preguntas que todo ser humano, que toda persona debería de hacerse con seriedad es la siguiente: ¿estoy realmente en el camino al cielo o solo me estoy engañando a mí mismo? Esa es una pregunta que nos confronta. Es una pregunta importante, es una pregunta la cual es tan determinante para nuestra eternidad. Porque una de dos: o vamos al cielo o vamos a aquel lugar de castigo llamado infierno. Entonces, esta pregunta o la respuesta a esta pregunta pues es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿realmente estamos en el camino al cielo o solamente nos estamos engañando a nosotros mismos? Bien, pues la realidad, hermanos, es que actualmente nosotros vivimos en un mundo donde la gente cree que todos van al cielo. Yo, por ejemplo, he escuchado por allá afuera muchos comentarios de personas que dicen: Dios es amor. Dios es amor, y al ser Dios amor, pues Él no va a tener ese atrevimiento, ¿verdad?, de arrojar a gente al infierno. Él no va a atreverse a aventar a sus hijos amados a aquel lugar de castigo, a aquel lugar de tormento. Entonces, al pensar de esta manera, pues las personas creen que todos están en el cielo. Muchas personas también suelen decir: no, pues yo no hago nada a nadie, yo no lastimo a nadie, yo con nadie me meto y por lo tanto entonces yo voy al cielo. Otras personas dicen: no, pues yo con creer en Dios es más que suficiente. Pero debemos de hacer una pausa, hermanos, y tenemos que pensar detenidamente. Si todo esto es cierto, ¿para qué entonces predicó Cristo? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué el Señor habló tanto el infierno? ¿Para qué tardó 1500 años en elaborar, ¿no?, en llevar a cabo lo que hoy tenemos como palabra de Dios? O sea, ¿para qué hacer tanta labor? ¿Para qué llevar a cabo tantas cosas? Si a final de cuentas, pues con creer basta. Si a final de cuentas Él es amor y no habrá castigo, ¿para qué el Señor entonces haría todo esto, hermanos? Entonces, la realidad es, hermanos, que no todos van al cielo. Y no todos los que creen que van directo allá van a llegar, hermanos. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 7, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, esto significa, hermanos, que hay personas que creen, hay personas que oran, hay personas que leen su Biblia, que la estudian, hay personas que hacen buenas obras, pero que aún así pueden perderse. ¿Por qué? Porque este tema no trata de algo emocional,
No trata sobre lo que tú sientes, sobre lo que yo siento, sobre lo que opino, sobre lo que opinas tú. No trata de eso. Trata de lo que Dios ha establecido, de lo que la palabra de Dios enseña. Porque una cosa es cierta, el cielo no se gana por opiniones. El cielo se alcanza siguiendo pasos específicos que Dios ha dejado claramente en su palabra. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a ver no las ideas humanas, no las ideas de las personas, ni las opiniones, ni los sentimientos de las personas, sino que vamos a hablar lo que el Señor pide a través de su palabra para cada uno de nosotros. Así que dicho esto, entonces vamos a comenzar con este estudio que vamos a titular Los pasos bíblicos para llegar al cielo. Y bueno, hermanos, en nuestro paso número 1, vamos a ver, hermanos, que el primer paso es admitir que estamos perdidos. Así es. El primer paso bíblico para llegar al cielo es admitir que estamos perdidos. Una de las preguntas, hermanos, que a mí me gusta hacer a las personas cuando les visito en los estudios bíblicos es: ¿cómo se encuentran ellos actualmente delante de Dios? Esta es una pregunta que yo hago a la gente, hermanos. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Cómo te encuentras actualmente delante de Dios? ¿O cómo te sientes, verdad, delante de Dios? Y en su mayoría, las personas con toda seguridad me responden: yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo no robo, yo no fumo, yo no tomo. Yo ayudo a la gente, yo hago las cosas bien. Entonces, lamentablemente, la mayoría de personas creen que todo lo que hacen es correcto, que la manera en la que viven es agradable delante de Dios. Y es por ello, hermanos, que no sienten, no admiten una necesidad de Dios, ya que no se sienten perdidos, ya que no se sienten como personas que han ofendido a Dios. Pero el problema, hermanos, aquí no es que las personas hagan cosas buenas. El problema es que están confiando en esas cosas que hacen para justificarse delante de Dios. Pero debemos de entender nosotros que esto es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña claramente lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 3, del versículo 10 al versículo 12, la Escritura dice así: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, mientras que hay personas que creen que lo que están haciendo es correcto, que lo que están haciendo los va a llevar al cielo, mientras que hay personas que se sienten buenas, personas que sienten que ya lo tienen ganado. Incluso a veces escuchamos por ahí comentarios de personas, ¿no?, que conocen a alguien que realmente hace cosas buenas, que realmente se porta bien, y hay gente que llega a decir: ay, esta persona ya se ganó el cielo. Esta persona sí va derechito al cielo. Bueno, una cosa, recuerden, es lo que la gente puede opinar, decir, sentir o pensar, pero otra muy diferente, lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, como vemos, la palabra de Dios nos enseña, en esta cita de Romanos 3 del 10 al 12, nos enseña que no hay ni siquiera una sola persona que sea justa. Entonces, aquellas personas que creen
que no necesitan de Dios, aquellas personas que creen que no están perdidas, aquellas personas que piensan que todo lo que hacen es agradable ante Dios. Pues déjenme decirles que la Escritura nos enseña, hermanos, que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. ¿Y cómo vamos a poder contradecir a la palabra de Dios? ¿Cómo contradecir la Escritura? Tenemos que aceptar, tenemos que reconocer que estamos perdidos, tenemos que reconocer que somos personas que hemos pecado, que somos personas que hemos fallado. Tenemos que reconocer que somos personas que nos hemos equivocado y que hemos ofendido a Dios. Independientemente de lo que sintamos, pensamos o creamos, bueno, la Biblia no miente. Dice Tito capítulo 1 versículo 2 que Dios no miente. Entonces, si la Escritura dice que no hay un solo justo, pues es la verdad. No hay. ¿O quién de ustedes se atreve a decir que jamás ha pecado? ¿Quién de ustedes se atreve a decir que nunca han mentido? ¿Acaso nunca han tomado? ¿Acaso nunca han hecho algo malo delante de Dios? Yo estoy seguro que sí. El problema es que no queremos admitirlo. No queremos aceptarnos como gente pecadora, como gente malvada delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos llegar al cielo, en primer lugar tenemos que admitir esto, que estamos perdidos, que sin Cristo no somos nada, que sin el Señor no somos nada. Tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo. Entonces, hay que admitir que estamos perdidos. Dice la Escritura también, allí en la carta de Romanos. Voy a leer allí la carta a los Romanos, capítulo 3, que es el texto que estamos leyendo, Romanos capítulo 3, y vamos a ver cómo nos dice allí, versículo 22 y 23. Fíjense, voy a buscar aquí el texto, Romanos capítulo 3, voy a leer versículos 22 y 23, que dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuevamente aquí el apóstol Pablo nos enseña, nos muestra a todos nosotros que todos hemos pecado. Entonces la escritura es clara, hermanos, la Escritura es bastante clara en lo que dice. Vean el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto es algo, hermanos, que rompe totalmente aquella idea de que todas las personas van al cielo, porque no es así. El apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecan, están lejos, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es una realidad, esto es una verdad bíblica, hermanos. El pecado trae como consecuencia la separación de Dios. Esa es una consecuencia grave, es una consecuencia, hermanos, a nuestros pecados, a nuestros errores, a las ofensas que cometemos nosotros delante de Dios. Entonces tenemos que admitirlo. Admitámoslo, hermanos, que estamos en pecado. Admitamos que somos gente pecadora. De lo contrario, no vamos a poder nosotros, hermanos, reconocer la necesidad que tenemos de Jesucristo, la necesidad que tenemos de un Salvador. O sea, necesitamos al Salvador, pero antes de ir al Salvador, hay que reconocer que estamos perdidos, que estamos muertos en delitos y pecados, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién no ha pecado? Todos hemos pecado,
Todos hemos fallado, todos hemos ofendido a Dios, hermanos, aunque no lo quieran reconocer. O sea, todos lo hemos hecho en algún momento, en alguna ocasión. Y el hecho de pecar pues ya nos trae como consecuencia estar destituidos, estar lejos de la gloria de Dios. Y ni 1,000,000 de rezos, ni 1,000,000 de misas, nada de eso te va a acercar a Dios. Entonces debemos de tener allí, hermanos, esto en mente. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Hay que recordar, hermanos, que el apóstol Juan nos enseña allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4, dice allí la escritura de Dios así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pocas palabras, pecado es hacer todo lo que va en contra de Dios. Violar los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Santiago, hermanos, ahí en el capítulo 4, versículo 17, también nos dice él: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está, hermanos. Eso es pecar. Eso es cometer pecado. ¿Y quién de nosotros no lo ha hecho? Seamos honestos con nosotros mismos. Dejemos de engañarnos. Dejemos de mentirnos. Somos pecadores delante de Dios. Hemos violado las leyes de Dios. Hemos hecho cosas contrarias a los mandamientos de Dios. Y aquí están unos ejemplos, vean, voy a ver algunos ejemplos que también nos enseña aquí la palabra del Señor, hermanos. Voy a leer lo que dice Gálatas primero, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Está muy claro estos pasajes. Esta lista, hermanos, es una lista larga sobre obras de la carne, obras pecaminosas, obras en las que nosotros estuvimos en algún tiempo y que mucha gente actualmente sigue viviendo en ellas. ¿Cuánta gente no hay allá afuera que, por ejemplo, no se llega a fallecer alguna persona que durante toda su vida murió en el alcohol, ¿verdad? Murió alcoholizado, murió incluso por la borrachera y después de esto la gente, ay, Dios lo tenga en su santa gloria, ya se fue con Dios. Bueno, pues déjenme decirles que no es así, porque la Escritura lo dice, no porque yo lo diga, no porque yo lo opine. Recordemos que estamos hablando conforme a la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, ¿no? 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Pero, ¿qué sucede? Bueno, que la gente hoy le da el cielo a todo mundo. No importa si es borracho, mujeriego, fornicario, adúltero, idólatra, hechicero, todos van al cielo, dicen las personas. Bueno, esa es una mentira. Es una mentira porque la Biblia no enseña eso, hermanos. No enseña eso. Entonces, hay que admitirlo. Porque yo estoy seguro que si les pregunto, ¿quién de ustedes no ha cometido algo de lo que está aquí? Bueno, la mayoría de nosotros vamos a decir, pues, casi todo. Y a lo mejor no has cometido casi todo, pero sí hemos hecho algo, hermanos, de lo que está aquí y que tiene como consecuencia el no heredar el reino de Dios. Entonces, admitámoslo. Estamos perdidos. Somos pecadores.
necesitamos de un Salvador. Hay que reconocerlo, hermanos. No hay ningún problema con esto. No debemos de tener problema, no debemos de tener nada. O sea, vergüenza debería de darnos lo que hacemos y que ofende a Dios. Entonces hay que admitir que estamos perdidos. De lo contrario, esa soberbia, ese orgullo puede llevarnos no al cielo, sino a la condenación eterna. Entonces admitamos que estamos perdidos, admitamos que hemos pecado y que el pecado, hermanos, nos separa de Dios. Porque Romanos 6:23 nos dice allí, porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte es la palabra griega thanatos, que quiere decir separación. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando el ser humano peca, entre él y Dios hay una separación. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos separan. Nuestros pecados, hermanos, hacen que haya esa división de nosotros para con Dios. Porque quien falla soy yo, no Dios. El que peca soy yo, el que ofende soy yo. El que no puede comportarse soy yo. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué causa la muerte? Separación de Dios. Tenemos ahí el ejemplo de Adán y Eva. Estaban allá en el huerto del Edén. No había pecado, no había dolor, no había enfermedad. Pero ¿qué sucede? Bueno, sucede que Dios les dice a los dos, a Adán y a Eva, pueden comer de todo árbol, pero de este árbol, del fruto del conocimiento, de lo bueno y lo malo, de ese no van a comer. Porque dice Dios, el día que de él coman, ciertamente morirán. Morirán. Y esa muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual, una separación de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando ellos comieron de ese fruto, ¿qué hubo entre ellos y Dios? Hubo una ¿qué? Una separación. Eso ocurre, hermanos, cuando nosotros pecamos. Eso es lo que ocurre cuando desobedecemos a Dios. Hay una separación entre nosotros y Dios. Entonces tengamos esto en mente, tengámoslo en cuenta, hermanos, amigos que nos estén viendo, y reconozcamos que si queremos llegar al cielo, en primer lugar hay que reconocer, hay que admitir que estamos perdidos, Así que vamos a dejar hasta aquí, hermanos, hasta este punto. Vamos a tratar de subir otras 2 clases más, ¿no? Para terminar bien de este punto y que nos quede claro a todos. Entonces, por el momento vamos a dejarla hasta aquí. Entonces, recuerden, vimos solamente un paso. Entonces, el primer paso bíblico para llegar al cielo es admitir que estamos perdidos. ¿Perdidos en qué? En pecados, hermanos. Recordemos también, ¿no?, lo que Jesús dijo ahí en Juan capítulo 8, ¿no? Cuando el Señor les decía ahí a los judíos, ¿no? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hay que admitir, hermanos, amigos, ¿verdad? Que pues estamos perdidos, ¿verdad? Que somos pecadores y que por ende vamos a necesitar de un Salvador. Así que vamos a dejar por hoy hasta aquí, hermanos, y ya después continuaremos con este tema. Saludos y que Dios les bendiga.